De hoy día va a ser sobre la prueba de diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tomé las preguntas que estuvieron con mayor dificultad, las vamos a ver y las vamos a analizar en qué se equivocaron, ¿ya? Después de eso vamos a ver un pincelazo de un contenido nuevo, que es un poco complejo y que hay que verlo con detalle, ¿ya? El objetivo, por lo tanto, de la clase es fortalecer los contenidos que se ven más débiles debido a la prueba de diagnóstico. Obviamente esto también nos va a servir para las personas que decían que no habían estado en las primeras clases, porque es contenido que ya vimos, entonces les va a servir como para entender de qué se trataba. Entonces vamos a hacer un análisis de la prueba de diagnóstico, vamos a ver la pirámide poblacional, vamos a hacer el cierre de la clase y después del cierre vamos a hablar de una guía. ¿Ya? Ahí les voy a dar los detalles de qué es lo que quiero y lo que espero durante ese guía. Ya. La primera pregunta era ¿para qué sirve el censo de población y vivienda? En esa imagen puedo ver que la mayor parte contestó que cuenta el volumen de la población. Sin embargo, para los que estuvieron dentro de las clases o los que pusieron quizá un poquito más de atención, el censo no solo me sirve para eso. Es la cosa más básica, es, claro, nos van a contar, pero también me sirve para otras cosas. ¿Quién me podría ayudar? ¿Para qué más sirve el censo? ¿Quién me lo puede decir? Si alguien me lo está diciendo por el chat, por favor, profe, si me puede ayudar porque no lo puedo ver en este momento. No, nadie ha escrito. El aumento de población. La persona que dijo, si lo puede decir de nuevo un poquito más fuerte, por favor. ¿Aumenta el crecimiento, profe? El censo es una herramienta que nos lleva a contar gente. No nos marca, o sea, no, por sí solo él no aumenta la población. Lo que hace es ver si aumentó. ¿Ya? Ahí en ciencias sociales, en historia hay que tener ojo cómo se dicen las cosas. Yo creo que esa era la idea, pero tienen que ser súper claros con cuándo lo van a expresar, porque si no después yo lamentablemente no le puedo poner el puntaje. Entonces, gracias por participar, pero Profesor, hagamos esa pequeña corrección, ¿ya? Escucho. dice acá en el chat Agnes Arce, dice el lugar y las condiciones en que vivimos. Muy, muy bien. El censo también nos pregunta cómo vivimos. Entonces, no solo nos va a decir cuántos somos, también nos va a decir cómo vivimos. También hace otro Profe, tipo. el censo también ¿me Mide la escucha? inmigración también. ¿Me escucha? Escuché, el censo también. Ahora sí, Ahora sí. mide el interés de la población. Ya. Eso está muy bien, pero lo vamos a precisar un poco. Cuando yo digo que mide el interés de la población, el censo me muestra cantidades de cosas. Entonces, yo como político, que tengo después tomar decisiones frente a esas cosas, voy a ver los intereses. Si yo veo muchas mujeres, obviamente el tema que tenga que ver con género es muy importante. Si yo veo mucha gente católica, la religión va a ser muy importante. Por eso hacen otro tipo de preguntas. No solo se quedan con cuántos viven en la casa, preguntan cuántos viven en la casa, de qué religión son, si tienen alguna ascendencia indígena, si son heterosexuales, homosexuales, si la casa está construida de ladrillo, de fierro, todo eso para después poder tomar decisiones para mejorar nuestra calidad de vida. Es decir, el político ve lo que hizo el censo, ve los números y dice, ah, ya, entonces yo tengo que hacer tal política para mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, en esta pregunta eran todas. Definir las políticas públicas, cuenta el volumen de la población e identifica las transformaciones demográficas, es decir, ve si aumentaron o disminuyeron en alguna parte. La segunda pregunta que estuvo no mal, porque igual todos respondieron bien,
es respecto a los pilares que dan dinamismo a la población de algún lugar. ¿Qué quiere decir esto? Dinamismo es que sea cambiante. ¿En qué cosas yo puedo ver los cambios de una población? Esta pregunta tiene dos posibilidades de responder, pero hay una que es correcta y la otra que es incorrecta, pero tiene un distractor. La mayoría respondió natalidad, mortalidad y demografía. La natalidad y la mortalidad que nosotros habíamos visto en la clase anterior a la prueba son indicadores, es decir, son como el censo. Nos muestran el número, en qué estamos. Y la demografía es una ciencia estadística. Por lo tanto, no son los elementos propios, son las cosas que ven lo que va a cambiar. ¿Y qué están viendo que cambian? La cantidad, el sexo y la edad. Esto tiene que estar súper interiorizado para el momento de la prueba, ¿ya? Porque esto es materia netamente de la prueba. La vieron ahora en la prueba de diagnóstico y va a aparecer nuevamente en la prueba de la unidad. Finalmente, como tercera pregunta, tenemos esta. Y esta yo creo que es la más entendible que hayan caído en el error. Primero, porque no lo habíamos visto durante las clases, habíamos visto una imagen, pero no más allá de eso. Y segundo, porque entre una pirámide poblacional y un gráfico hay muy pocas diferencias. De hecho, las pirámides poblacionales son gráficos. Por lo tanto, que se hayan equivocado y me hayan puesto que la mayoría que era un gráfico de población, simplemente les faltó hilar más finito. Porque si es un gráfico, pero es un gráfico de tipo específico que nos entrega una información que los otros gráficos no entregan. ¿Ya? Acá, antes de pasar al otro tema, que ya es contenido nuevo, me gustaría hacer una aclaración. Acá no estoy retando a nadie por si acaso, es solo como para que lo tengan presente. Cuando ustedes estaban haciendo la prueba, yo estaba acá sentado y obviamente estaba esperando. Mientras yo esperaba, estaba viendo cuánto se demoraban en responder la prueba. Y iba viendo inmediatamente cuando llegaban las respuestas. Hubieron 3, 4 personas que se demoraron menos de 5 minutos en entregar la prueba. Y tenían muy bajo puntaje. Muy, muy, muy bajo. A mí, eso me quiere decir que no le tomaron el peso a la evaluación. Y yo podría llegar a entenderlo. Me dice, profe, es que no lleva una nota. Pero el proceso de aprendizaje no tiene que estar evidenciado netamente en notas. Ustedes no tienen que sufrir eso de que si no hay una nota, no importa. No es así. Porque yo ahora no sé si esa persona respondieron así porque no les interesó, porque les daba lata hacerlo, no lo sé. Y jamás lo voy a saber. Entonces, ¿cómo yo después enfrento esas falencias que pueden tener esas personas? Y en segundo lugar, y esto es mucho más importante, yo como profesor, y bueno, todos los profesores, somos guías. Yo les puedo dar la mano para ayudarlos a avanzar, pero el que decide avanzar es usted, son ustedes. Entonces, si ustedes no se esfuerzan, no van a avanzar. Por muy bueno que sea el profe que tengan al frente, por muy bueno el material que tengan al frente. Y si la importancia está en simplemente aprobar, tampoco tenemos bien puesto el foco. La idea es aprender, no que esto sea un suplicio. Yo sé que estudiar puede ser fome, muy, muy, muy fome. Yo también lo sufrí en el colegio y también lo sufrí en la universidad. Pero es un esfuerzo mínimo. Quizás para esta prueba no había que estudiar porque era de diagnóstico, pero sí, si yo no sabía una respuesta, pensarlo un poquito, tenían una hora, ya para que la próxima vez no pase. Yo al principio a los que estuvieron presenciales y a las primeras clases online les dije, yo premio el esfuerzo, premio la participación. Para mí eso es súper, súper importante. Y no solo ahora acá en clase, durante la vida en general. ¿Ya? No sé si alguien tiene algún comentario sobre lo que acabo de decir.
Así que no. De ojo, no era Yo, un reto. profe, quiero seguir adelante, que está en mi estudio. Esa es la actitud. Muy, muy bien. Ya, vamos al contenido nuevo. Si no buenas se escucha el noches. video. Buenas noches. Mire, yo quería hacerle una consulta. Las preguntas Dígame. estas que mostró, ¿están tal cual en la guía? Tal cual. Es que creo que yo no hice esa guía, porque no me salió ni una de esas preguntas. Yo Era la tengo la guía prueba. de geografía humana. Ya, esa es una de la guía que hicimos antes de la prueba. Esa era la prueba de diagnóstico. Quizás no existe la prueba de diagnóstico. Ya, y la prueba de diagnóstico, a ver. Ya, la voy a ver. Muchas gracias, profe. No hay nada. Ya, acá me avisan, vamos a ver un video. Y mientras vemos el video, vayan pensando las respuestas de las preguntas que están acá al lado. ¿Ya? Si no se escucha, me avisan. ¿Qué tal? Soy Yair y en este video vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de gráficos más usuales para poder representar datos. Y vamos a hablar de las características de cada uno. Los más usuales son histograma, gráfica de barras, pictograma, gráfica circular, gráfica poligonal y gráfica de bigotes. Veamos cuál es cada una de las características de ellos. Histograma. Lo utilizamos generalmente para datos que involucran características cuantitativas, es decir, que se pueden representar con números, como metros, años, kilos, grados, cantidad de personas, etc. Sobre dos ejes tenemos que un eje es para colocar los datos y otro para colocar sus frecuencias. Y a cada dato se le asigna un rectángulo que marca hasta dónde llega su frecuencia. Gráfica de barras. Se utiliza para representar datos cualitativos y sus frecuencias, es decir, datos que hablan de una cualidad como color, preferencia por una marca, sí o no, etc. Usamos dos ejes, una para los datos y otro para las frecuencias, con barras rectangulares para señalar las frecuencias de los datos. Pictograma es una variante de la gráfica de barras, que en lugar de utilizar las típicas barras rectangulares, usa algún dibujo alusivo a los datos. Gráfica circular. Se usa para expresar los datos en porcentajes, donde un círculo se divide en sectores y cada sector representa el porcentaje de cada dato respecto al total de datos. Gráfica poligonal. Se usa para representar las frecuencias de los datos conforme el tiempo. Se usan dos ejes, uno para el tiempo y otro para los datos. Ponemos puntos en la intersección de los ejes para representar cada dato y unimos los puntos para formar así con el eje horizontal un polígono. Gráfica de bigote. Se indica en esta gráfica la ubicación de los cuartiles y la distribución de los datos en 4 grupos del mismo tamaño, sobre una recta numérica que empieza en el dato menor y termina en el dato mayor. Se marcan los 3 cuartiles, y del primero al tercero se encierra en una caja. Este tipo de gráfica se utiliza mayormente para comparar entre 2 o más muestras. Espero que te haya quedado claro cuáles son y cómo se utilizan este tipo de gráficos. Yo soy Yair, esto es Misión Admisión y nos vemos en los siguientes videoblogs. Ya. ¿Quién me podría responder qué tipos de gráficos existen? Él nombró varios. Circular, Gráfico bigote, de barras, poligonar, programa, Ya, bigote, poligonal, pictograma, bigote, de bigote, de barras, circular, polígono, de bigote, histograma. perfecto. Pentograma. Muy bien, estaban atentos al video, me agrada eso. Nosotros tenemos que entender, los gráficos son formas de expresar los datos que nosotros tenemos y van a servir según lo que yo quiero expresar. El mejor ejemplo que se me ocurre ahora es, ¿se acuerdan cuando Piñera estaba en plena campaña y lo criticaban porque él mostró un gráfico
donde salía que con él parece que era aumentado disminuido la delincuencia, mientras que con Bachelet había aumentado. Y todos le criticaban que el gráfico estaba mal hecho porque él agrandó la parte donde aparecía él y disminuyó la parte donde aparecía Bachelet. O sea, estaba mal dibujado. Los gráficos sirven para eso, para yo expresar a través de un dibujo datos. Y según lo que yo quiero expresar, voy a poder ordenar mejor los datos. La idea es que si yo sé leer un gráfico, puedo, solo con ver el dibujo, entender rápidamente qué me está diciendo. Todos estos gráficos que nosotros vimos sirven para muchas cosas, pero el que nos sirve más para lo que vamos a ver nosotros, que son las dinámicas de población, es la pirámide poblacional. Y acá inmediatamente, 5 décimas al que me pueda responder la segunda, porque no decía el video lo que era una pirámide de población. ¿Qué diferencia tiene todos esos gráficos con una pirámide poblacional? ¿Lo diferencian con colores? Había una diferencia en la pirámide Vamos que vimos, respondiendo que de a uno. salía mujer, en la parte de arriba salía mujer, Dani, hombre, Dani, las déjalo ahí, edades. déjalo ahí, Dani. Dani, déjalo ahí, déjame responderle a Bastián. El circular también es de colores, el de barra también puede ser de colores y el pictograma también puede ser de colores. Así que solo por eso, no. Ahora sí, Ok. Dani. Sobre la pirámide la que vimos, esa tenía, por ejemplo, que era de hombre, de mujer, que especificaba las edades Ya. y el sexo, pero no sabría decirlo sí o no. La Dani tiene un punto súper claro, que la pirámide poblacional diferencia por género. Que los otros gráficos no lo hacen. Tienen cantidades, tienen frecuencias, tienen años, pero el que tiene diferencia de género es en la pirámide poblacional. Eso es sumamente importante si yo voy a hablar de población, porque las necesidades cambian según la cantidad de hombres o mujeres, ¿ya? Y el segundo punto es que los va a dividir por edades. Yo voy a poder identificar si son niños, si son jóvenes, si son adultos, si son ancianos, porque eso también va a cambiar las necesidades que tengo que cubrir. No es lo mismo tratar a una mujer anciana que a una mujer joven. Por eso vamos a ocupar las pirámides poblacionales, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean nuevamente este tipo de definición, me pasé, se compone de 2 ejes, uno horizontal, es decir, acostado, que representa el porcentaje, y uno vertical, que representa las edades. Hasta ahí puede ser cualquier gráfico. ¿Dónde está la diferencia? Que tiene 2 columnas que representan hombres y mujeres, ¿ya? Siempre que vean esa definición, busquen eso. Si yo estoy hablando de una pirámide poblacional, va a estar dividido por género. Pero también hay tipos de pirámides. Lo mismo con lo anterior. Vamos a ver un video y mientras vemos el video, piensen en la respuesta de las preguntas, ¿ya? Hoy en Siglos en Minutos vamos a estudiar un gráfico demográfico que se llama la pirámide de población o pirámide de edades. La pirámide de población es el resultado de la combinación de 2 gráficos. Uno está en el eje vertical, donde se representan en forma de barras los grupos de edad en tramos de 5 años, en forma creciente. Estos grupos de edad se clasifican en 3: jóvenes de 0 a 14 años, adultos de 15 a 64 años y ancianos más de 65 años. En la base están los jóvenes, en el centro los adultos y en la cima los ancianos. En el segundo gráfico, en el eje horizontal, se colocan los valores de la población. A la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres. Pueden aparecer en valores absolutos o pueden aparecer en porcentajes. En el lado derecho e izquierdo, dependiendo de la pirámide, se representan los años de nacimiento de cada grupo de edad.
Las pirámides de población, además de representar la composición de los habitantes por edad y sexo, nos facilitan mucha información como migraciones, guerras, epidemias. Hay 3 tipos. El primer tipo es este gráfico, donde tenéis una base muy ancha con una alta natalidad y una cima muy estrecha. Se llama pirámide triangular o de parasol. Este tipo de pirámide es de los países que están más atrasados, ¿ya? Los que pueden ser que se formaron como país hace muy poco o han tenido una condición socioeconómica muy, muy mala, ¿ya? Eso quiere decir que son países que ni siquiera son comparables al de nosotros. La típica es cuando nos hablan de estos países africanos donde vemos que todavía viven en tribus, ese tipo de países, ¿ya? Corresponde a una población joven. El segundo tipo se trata de una población adulta donde la base se va estrechando y la cima va aumentando. Y se llama pirámide de ojiva. ¿Puedes repetir, por favor? No se escuchó. No, parece que no nos estaba hablando a nosotros. Este segundo tipo, antes de ponerle play nuevamente, es de países como el de nosotros, países en vías de desarrollo, ¿ya? Que son países que ya no son tan jóvenes y tienen tendencia a envejecer. El tercer gráfico corresponde a una población envejecida donde la base se estrecha y la cima se anchea y se trata de una pirámide de urna o de bulbo. La pirámide triangular o de parasol es una pirámide de población joven, cuyas características son natalidad, mortalidad infantil y mortalidad de adultos elevadas. Y por lo tanto tiene una esperanza de vida baja. Esto se debe a las deficientes condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias de la población. La pirámide de ojiva de campana corresponde a una población adulta. La natalidad, la mortalidad infantil están en descenso. Los adultos y los ancianos van en aumento. Esto se debe a mejoras en las condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias. La pirámide de urna o de bulbo corresponde a una población envejecida. El control de la natalidad es muy elevado. La mortalidad en todas las edades es muy baja. Y la esperanza de vida, por lo tanto, es alta. Esto se debe a unas condiciones alimentarias, higiénicas y sanitarias óptimas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo les dije que el primer tipo era de países muy atrasados, que el segundo tipo era de países como el de nosotros, en vía de desarrollo. ¿Cuál podría ser el tercer tipo? ¿Qué tipo de países? Países más grandes como Estados Unidos. ¿En Muy Europa? bien. Europa, Estados Unidos, China, Japón, son países que ya están desarrollados. Al estar desarrollados tienen mejor condiciones de vida. Por eso tienden a envejecer, porque por un lado controlan mucho lo que es la natalidad, el tener hijos, y por el otro no se mueren. Y envejecen mucho más que lo que envejeceríamos nosotros.
Si la expectativa de vida en Chile va por los 75, 80 años, en Japón deben ser los 100 años. Es típico ver en las noticias, no sé, japonés corrió los 100 metros y tenía 103 años. No así para nosotros, pues impensable ver quizás a alguien de tanta edad corriendo los 100 metros. Eso es por condiciones de vida. Ellos tienen muchas mejores condiciones de vida que las de nosotros. ¿Quién me puede responder, por lo tanto, qué es una pirámide de población? Acá no hay respuestas equivocadas. Ya a lo más van a recibir algún tipo de corrección si es que hay algo incorrecto. Profesor, en el chat Daniela escribe. ¿Sí, Teresa? ¿Iba a hablar? Le leo, profesor, lo que escribe Daniela. Daniela nos dice que es una pirámide en donde nos da información sobre la población, como la edad, el sexo, el envejecimiento, entre otros. Bien, me gusta esa respuesta. Hubiera tenido el puntaje completo en una prueba. Muy bien. ¿Alguien más? Se diferencia por género, sexo y se divide por edades. Perfecto. Dio todas las características de lo que es una pirámide de población. ¿Y qué tipos de pirámides existen? La pirámide ojiva, de urna. Pirámide de campana. Una consulta. Para sol. Ya. La persona que dijo una La consulta. campana. Sí, de pirámide es sobre las 3 pirámides que nos habló el video. Sí. O pirámide me refiero regular, irregular de esa otra. No, eso es matemática, geometría. Ah, ya, es que era entonces campana, buldo y la otra parasol. Muy bien. ¿Por qué yo necesito que identifiquen el tipo de pirámides? Porque esto les va a servir mucho para entender de qué se trata y de qué nos están hablando antes de ver los datos. Si la pirámide tiene una base ancha y termina flaquita, así, como el típico triángulo que nosotros conocemos, significa que la población se centra en la juventud y que es un país, acuérdense, más atrasado. ¿Ya? Si es así, mírenme las manos, quiere decir que la población se centra en el medio, es decir, que está entre los jóvenes adultos y está envejeciendo. Es un país en vías de desarrollo. Y si por lo contrario, la parte final es la más ancha, eso quiere decir que el país ya está envejecido y que ya es un país desarrollado. Acá podemos ver, esto lo habíamos visto en la clase anterior, un dibujo de un tipo de pirámide. Si se puede ver, las pirámides tienen todas un título, y esta es una pirámide de edad, es decir, nos quiere mostrar dónde se concentra la población, o sea, en qué tipo de edad. Por lo tanto, nos va a mostrar en este eje los rangos de edad. La va a dividir por género, y esas barritas nos van a mostrar la cantidad. ¿Dónde hay menos población según esta pirámide? ¿En qué edad? La de adulto de 90, 94 hacia arriba. ¿De Ya, 100? muy bien. Muy De bien. 95. Bien, o sea, si yo veo desde 90 hacia arriba, ya noto que la cantidad de población disminuye mucho. ¿Dónde hay más cantidad de población? ¿De 25 a 29? De 25 a 29, es decir, 25 a de gente 29. joven. De gente joven. Esto, si yo lo viera como para tratar de tomar una decisión, me daría cuenta. ¿Qué está haciendo una persona entre 25 y 29 años? Normalmente. Trabajando. Trabajando o estudiando. Entonces tengo que la mayor cantidad de población está apta para trabajar o estudiar. Entonces mis políticas públicas tienen que ir en torno a eso, a generar empleo por un lado, y por el otro lado a mantener un sistema educacional estable que pueda recibir a esa cantidad de gente.
no es que no me vaya a preocupar de cómo están los viejitos, pero si yo tengo 100 pesos, voy a poner 80 pesos en la cantidad de 25 a 29 y voy a poner 20 pesos en la cantidad de 90 hacia arriba, porque no necesita mayor inversión porque hay poca gente ahí. Para eso me sirven este tipo de gráficos, para eso me sirve una pirámide poblacional y el saber estos datos. A ver si se acuerdan, porque yo hice esta pregunta. ¿Por qué de 10 a 14 hay menos población que de 25 a 29? Por la emigración, o sea, los que vienen los extranjeros. Perfecto, muy bien. No solo esto va a mostrar cuánta gente nace en un territorio determinado en algún país, va a mostrar también los efectos migratorios y las pandemias o enfermedades que pueden llegar a tener. Si se fijan, también empieza a disminuir de forma abrupta, muy fuerte, cuando pasamos de los 60 a 64. Y eso quiere decir que ahí está la expectativa de vida. La gente que llega más arriba, ya prácticamente suerte o tuvo mucho cuidado durante su vida, porque en ese país la vida llega hasta los 60, 65 años. Y ahí uno puede empezar a buscarle este tipo de explicaciones. Enfermedades, condiciones higiénicas, la calidad que tienen del alimento, y obviamente tomar decisiones. Si yo puedo mejorar eso, la expectativa de vida de ese lugar también va a subir. Profesor, Escucha. le habla la profesora Beatriz. Estamos a 5 minutos para avisarle a los estudiantes que se conecten nuevamente al mismo link si se nos acaba el tiempo, y se va a pasar la lista nuevamente en la próxima conexión. Muchas gracias, profesora. Luego de todo lo que hemos visto y lo que hemos hablado, ¿quién me podría responder la pregunta de cierre? ¿A qué elemento se debe que una población sea dinámica, es decir, que cambie? ¿Dónde yo puedo ver esos cambios? El tamaño de la población. ¿Ya? Cantidad, 1, bien. El género, profe, y ¿Ya? también Sexo, la migración. perfecto. Edad, cantidad, edad la y edad. sexo. Por edad. Ahí me las dieron las Migración. tres. Cantidad, La migración edad no. y sexo. Los otros, no es que no me muestre como cambios, pero son las formas que yo tengo de ver cómo aumentó o disminuyó cantidad, en qué forma están distribuidas, género y edad. ¿Ya? Todo lo que nosotros hemos visto, tasa de mortalidad, tasa de natalidad, migración, nos están hablando al final de la cantidad de población y cómo está distribuida en género y en edad. ¿Ya? Así que la persona que me dijo los tres y las personas que me fueron nombrando a poco, muy bien. ¿Ya? Finalmente, que no le hice diapo esa, voy a entregarles unos links a través de la profesora, que es una guía. La guía está en los mismos formatos de la prueba y de la guía anterior, pero esta guía va a ser con notas. Van a tener una semana para realizarla. Dentro de la guía hay información, ¿ya? O sea, yo pongo una fuente, un video, una imagen o un texto, y luego de eso yo les hago preguntas. Sin embargo, las últimas dos preguntas, que son con una imagen, puede que necesiten algún tipo de investigación de su parte. Es una investigación sumamente leve, no es algo que tengan que buscar sus libros en la biblioteca, que sea difícil, no. Pero si no logran llegar a la respuesta a través de la imagen, les recomiendo que busquen qué significan las palabras que aparecen en los títulos de la imagen. ¿Ya? Repito, la guía es con nota. Y la guía tienen una semana para hacerla, es decir, hasta el próximo jueves. ¿Alguna duda con eso? Sí, No. una consulta. Uno ya al abrir ya la guía, ¿uno la tiene que realizar al tiro o se puede ir haciendo por parte? Me refiero si la abro ahora mismo, la voy leyendo y voy buscando la información o viendo el video. No, la guía se hace en el momento. Lo que Ya. pueden hacer es abrirla, verla,
cerrarla y después volver a abrirla, pero si empiezan a hacer, tienen que terminarla en el momento. Ok, No es una por si acaso, son 15 preguntas. ya. Deberían Muchas gracias. viendo los videos, entre 15 y 30 minutos realizarla. Ya. Gracias. De nada. Profe, ¿cuándo se entrega? Disculpe. El jueves, ¿Cuándo se entrega? el ¿Ah? próximo jueves, tienen una semana. Ya. Ya. Ya, profe, gracias. La persona que pregunta que si la podemos enviar al WhatsApp, supongo acá, profe, decir, ¿cierto? Sí. Sí, al finalizar la clase se las envío. Este es el momento de preguntarme. Nadie me ha hecho una pregunta que es clave, ¿de qué se trata la guía? ¿De qué se trata la guía? Ah, Sobre lo que pasamos ahora de la pirámide sí. poblacional, de eso yo... Es el resumen de todas las clases que hemos tenido hasta ahora. Todo el contenido que hemos tenido hasta ahora. Y también toca cosas que vieron en la prueba de diagnóstico. No es contenido que sea ajeno a ustedes y además tiene la facultad de que están las fuentes ahí mismo. Van a ver videos que les van a explicar las cosas que yo pregunto. Entonces, lo único que tienen que hacer es tomarse el tiempo de ver bien las cosas. Una persona que no ve el video quizás responda mal. Tienen que ver los videos, tienen que ver las imágenes, tienen que leer el texto. No es un texto largo, por si acaso, es un texto cortito. Gracias. De nada. Los videos y todo eso salen en la misma guía, ¿no es cierto? En la misma guía. Ah, ya, muchas gracias. Si alguno llegase a tener algún tipo de problema con los videos, me avisan a través de la profesora, entonces yo les mando los links de YouTube para que los puedan ver. Ya, profe.